Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a Están en presentar. orden, ¿no? Sí, doctora, en ese mismo orden Perfecto, que se observa. perfecto. Eh, sobre las manifestaciones gastrointestinales en el paciente inmunocomprometido. Así es. Bueno, como parte de la introducción, sabemos, ¿no?, que la inmunodeficiencia aumenta la susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Pero no solo a estas, sino también a procesos de inflamación y también a neoplasias, ¿no? Y esto ubicado en el sistema gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal, se da de manera más frecuente, se va a verse afectado debido a que pues tiene una más extensa superficie y a la microbiota compleja pues que hay a este nivel, ¿no? Y además de su función inmunológica intrínseca que tiene este órgano, ¿no? Eh, Además, las manifestaciones gastrointestinales en el paciente inmunocomprometido, pues, pueden van a representar, pues, un reto para el médico debido a que son muy variadas, ¿no? Y su presentación también es inespecífica, ¿no? Frecuentemente. Y estas pueden ir pues desde infecciones leves o hasta cuadros muy graves, ¿no? Tales como puede ser una candidiasis esofágica, ¿no? O una colitis, hasta algún proceso neoplásico maligno, ¿no? Como puede ser el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer tempranamente estas manifestaciones para poder dar el tratamiento específico y que podamos mejorar el pronóstico en ese tipo de pacientes, ¿no? Porque ya de por sí un paciente inmunocomprometido, ¿no?, en una patología grave, ¿no?, se espera que, bueno, el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Bueno, dentro de la fisiopatología, para comprender más acerca de las manifestaciones, podemos mencionar el sistema inmune gastrointestinal, podemos señalar que pues, el tracto gastrointestinal va a albergar aproximadamente al 70% de las células inmunitarias del cuerpo, ¿no? Eh, Allí pues ya se ve reflejada la importancia, ¿no?, a nivel gastrointestinal inmunitario, ¿no?, que hay. ¿Y cuáles son sus componentes? Pues van a ser el tejido linfoide asociado al intestino, en sus siglas GALT, ¿no?, en inglés. También la barrera epitelial intestinal, además del sistema inmunológico efector, y también pues se señala con una participación, ¿no?, de la microbiota intestinal propia, ¿no? El tejido linfático asociado al intestino, van a representar estructuras organizadas, como pueden ser las placas de Peyer, ¿no?, los folículos linfoides, ¿no?, y otras estructuras más difusas, como los linfocitos intraepiteliales, ¿no? Esta, va a ser la unidad funcional de la inmunidad intestinal, ¿no? Y la barrera epitelial intestinal, esta más bien ya comprende, propiamente el epitelio, ¿no? Los enterocitos, las células caliciformes, entre otros, ¿no? Y el sistema inmunológico efector corresponde, a la inmunidad intestinal efectiva, que nos referimos, pues, a los componentes celulares y humorales, ¿no?, que van a intervenir. Y por último, pues, a la microbiota intestinal, ¿no?, que se dice de ella, pues, que tiene algunas funciones, pues, inmunomoduladoras, ¿no?, que van a, participar en, pues, la estimulación de la producción de IgA, ¿no?, también en la competencia por nutrientes eh, a nivel gastrointestinal, ¿no?, y lo que va a permitir, pues, regular la proliferación, ¿no?, también de otros microorganismos, ¿no? Entonces, conociendo un poco más acerca de sistema inmune a este nivel, ahora, ¿a qué nos referimos con inmunodeficiencia, ¿no?, en este tipo de pacientes? Tenemos una inmunodeficiencia primaria y secundaria. La primaria son debido, a resultado, de un origen congénito, ¿no?, que puede darse a nivel estructural o de función de algún componente inmunitario.
Y la secundaria, pues, son las adquiridas, ¿no? Que aquí vamos a tener una gran variedad, como pueden ser las que son causadas por agentes físicos, ¿no? Como pueden ser, pues, la radiación, agentes quimioterápicos, ¿no? Como pueden ser, pues, perdón, agentes químicos, ¿no? Como pueden ser los quimioterápicos, y pues por otros agentes, pues, como pueden ser infecciosos, como el VIH, ¿no? Entonces, tenemos esos dos tipos de inmunodeficiencias y cuando hablamos del paciente inmunocomprometido, pues nos referimos a aquel individuo que va a presentar alguna alteración, ¿no? A nivel inmunitario, ¿no? Que va a comprometer y pues causar la inmunodeficiencia, sea primaria o secundaria, y que va a resultar pues en una respuesta inadecuada pues a las infecciones, a las enfermedades autoinmunes y a las neoplasias, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener pues, el paciente inmunocomprometido, ¿no? La inmunodeficiencia? Pues podemos tener algunas importantes, como pueden ser la disrupción de la barrera epitelial, lo que va a ocasionar pues, es una pérdida de la integridad de las uniones intercelulares, ¿no? Lo cual va a aumentar la permeabilidad, ¿no? Va a facilitar la deslocación de los patógenos desde la luz intestinal pues, hacia la mucosa, torrente sanguíneo, ¿no? Y lo que puede ocasionar también pues, una inflamación, ¿no? Y el que pues, se produzcan algunas infecciones oportunistas. Tenemos también una alteración de la respuesta inmunitaria local, ¿no? Que se puede producir, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre la linfopenia, pues en el contexto de la enfermedad del VIH, ¿no? Que va a reducir pues, la activación de los linfocitos B y la producción de IgA, y lo que pues va a debilitar la neutralización de patógenos, ¿no? A nivel intestinal, de la intestinal. También pues se da la disbiosis intestinal, que es la inmunosupresión, que es debido, ¿no? A la inmunosupresión y al uso pues debido al uso de los antibióticos, ¿no? Que van a alterar justamente la microbiota intestinal, ¿no? Y la pérdida de la vigilancia inmunológica antitumoral, ¿no? Pues se va a dar en estos pacientes pues la supresión de los linfocitos citotóxicos, ¿no? Y las células natural killer, ¿no? Que justamente nos van a permitir poder detectar y eliminar pues aquellas células tumorales, ¿no? Y entonces lo que va a propiciar, ¿no? Es que se van a eliminar la actividad de estas células o se van a suprimir y van a pues permitir pues las mutaciones oncogénicas, ¿no? Y va a favorecer el desarrollo pues de las neoplasias gastrointestinales. Y todos estos pues van a ocasionar pues van a generar una inflamación subclínica crónica, ¿no? Lo que va a propiciar todo ese ciclo, ¿no? En el paciente inmunocomprometido. Bien. Buenas noches, doctora. Bueno, para continuar, empezamos con la candidiasis. Siguiente, por favor. Buenas noches. Ahora, para empezar a hablar de forma general, empecemos con la candidiasis. La candidiasis es una infección que va a ser producida por las levaduras del género Candida, principalmente la Candida albicans, que esta se puede localizar a nivel de las mucosas superficiales, ya sea a nivel oral, esofágica, vaginal, hasta producir enfermedades invasivas, que puede ser la candidemia a través de la sangre o a través de candidiasis sistémicas, o sea, invadir hacia otros órganos. Y esto generalmente se da en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, en cuanto a su prevalencia, va a estar más aumentada en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades como VIH, que tengan alguna neoplasia o que hayan recibido algún tipo de trasplante, o que estén en tratamiento con quimioterapia o estén recibiendo corticosteroides, o también que estén recibiendo antibióticos que estén recibiendo un tratamiento más prolongado. Entonces, esta candidiasis podemos localizarla a nivel oral, que sería como con las placas blancas, cremosas, que vamos a hablar posteriormente. También a nivel esofágico, con los síntomas de disfagia o dinofagia. También a nivel vulvovaginal y también de manera invasiva, que sería como con la candidemia. Ahora, los factores de riesgo que me van a conducir a una candidiasis es la inmunosupresión celular, que son en pacientes con enfermedades como, por ejemplo, con el VIH, con quimioterapia, con corticosteroides, con un trasplante, o pacientes que están recibiendo por un largo tiempo el tratamiento con antibióticos.
o que tengan prótesis dentales, que también estén recibiendo corticoides, o pacientes que estén en hospitalización, estén con catéteres o estén recibiendo nutrición parenteral, ya que va a ser mayor riesgo a que me produzca una candidemia. También puede ser en pacientes, por ejemplo, que tengan una diabetes mal controlada o que estén recibiendo inhibidores de la bomba de estos pacientes con diabetes mal controlada van a tender a que me pueden hacer mayor riesgo a tener una candidiasis a nivel esofágico. Siguiente, por favor. Ahora, la candidiasis oral. La candidiasis oral es una infección oportunista que va a ser causada también por la Candida albicans, que es la más común, que es una levadura comensal de la cavidad oral y va a aparecer cuando va a haber más que todo un desequilibrio, tanto a nivel de los microorganismos del paciente y su respuesta inmune del mismo paciente, especialmente en casos de estos pacientes que van a ser inmunosuprimidos, por ejemplo, con el VIH. Ahora, dentro de su etiología vamos a tener como la causa principal la Candida albicans, que es en el 80% de los casos, pero no es el único. También pueden afectarlo otras causas, por ejemplo, la Candida glabrata, la tropicalis, la cruzei, la parapsilosis y también la dublinensis, que se va a observar más que todo en pacientes con edad avanzada o inmunodeprimidos. Dentro de sus factores de riesgo, vamos a tener que estos pacientes pueden tener enfermedades de inmunosupresión con VIH, trasplante, también pacientes diabéticos mal controlados, también que tengan una disfunción a nivel de las glándulas salivales, como la serostomía, que presenten prótesis dentales, también que estén con tratamiento antibiótico durante mucho tiempo o que están recibiendo corticosteroides, también que presenten alteraciones a nivel de la mucosa oral. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar de su clasificación, tenemos bastantes tipos de lesiones que me pueden producir la candidiasis oral. Dentro de estas podemos seleccionar desde las lesiones blancas, por ejemplo, la candidiasis pseudomembranosa aguda, que es la forma más clásica y la más frecuente. Esta vamos a observarla sobre todo en los pacientes recién nacidos, pacientes inmunodeprimidos, en los ancianos o en pacientes que estén consumiendo esteroides inhalados o pacientes que tengan serostomía. Dentro de su clínica vamos a encontrar que van a presentar placas blancas, cremosas o amarillas. También que al momento de desprenderlas, estas se van a caer fácilmente. Y también esta afectación va a ser a nivel de la lengua, a nivel de la mucosa bucal, a nivel del paladar duro, a nivel de las encías y a nivel de la orofaringe. Estas pueden ser asintomáticas o a veces pueden presentar también ardor. Luego tenemos la candidiasis hiperplásica crónica, que también se conoce como la leucoplasia candidiásica, que se caracteriza por placas blancas, firmes y bien delimitadas, pero que estas se van a localizar a nivel de la mucosa bucal o las comisuras. Esta se diferencia de la anterior de que al momento de realizar el raspado no se van a desprender. Y dentro de los factores de riesgo para hacer este tipo de candidiasis hiperplásica, vamos a encontrar que a los pacientes que sean fumadores o que tengan una mala higiene oral. Luego pasamos a las lesiones que son más eritematosas, como la cándida atrófica aguda, que se manifiesta más que todo como un eritema difuso o que también puede ser localizado, sobre todo a nivel del paladar, a nivel de la lengua, también a nivel de la mucosa bucal. Se puede acompañar también de atrofia a nivel de las papilas linguales. Dentro de los síntomas vamos a encontrar ardor bucal, dolor en la lengua, pérdida del gusto. Y dentro de los factores que me pueden predisponer puede ser el uso reciente de antibióticos, corticoides, que tengan VIH, que tengan un déficit de vitamina B12 o que tengan una diabetes mal controlada.
Luego tenemos la candidiasis atrófica crónica, que es la estomatitis protésica, también conocida como estomatitis por prótesis. Aquí vamos a observar un eritema, pero debajo de la dentadura. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar una prótesis mal ajustada, que hay una higiene deficiente, y dentro de la clínica vamos a ver lesiones edematosas o eritematosas que se pueden presentar asintomáticamente. También puede presentar ardor o molestia y una colitis angular. Siguiente, por favor. En la cuestión de la colitis angular, vamos a ver que esta se va a presentar como lesiones eritematosas, con fisuras, dolorosas, en ambas comisuras labiales. Dentro de las causas puede ser la Candida albicans y se puede acompañar junto con el Staphylococcus aureus o Streptococcus. Y se va a localizar a nivel de los ambientes húmedos, donde se acumule saliva, a nivel de la prótesis dental. Dentro de los factores que me pueden predisponer a una quelitis angular está el déficit de hierro, el ácido fólico y una deficiencia de vitamina B12. En cuanto a la glositis romboidea media, vamos a ver, es una lesión de forma romboidal. Va a ser eritematosa, depapilada, se va a localizar a nivel del dorso de la lengua, va a presentar atrofia a nivel de las papilas filiformes, y dentro de los factores que me predisponen a la glositis puede ser el tabaquismo, el uso prolongado de los esteroides inhalados, la inmunosupresión en pacientes con VIH, y luego tenemos el eritema gingival lineal, que es una lesión lineal, eritematosa, a nivel de los márgenes gingivales. Aquí vamos a observarlo en pacientes con VIH, y dentro de las causas es la infección tanto por cándida y por otras bacterias a nivel oral. Y luego tenemos otros tipos, pero que ya son menos comunes, como la queilocandiasis, que es una infección crónica del labio por la cándida, que esa está más que todo asociada a la prótesis. Y luego está la candidiasis mucocutánea crónica y la candidiasis multifocal crónica. Siguiente, por favor. Y en forma general, las manifestaciones clínicas, como hemos visto, son las placas blanquecinas cremosas sobre la lengua, que se van a desprender al momento de realizar el raspado y van a dejar esa base eritematosa. También las mismas lesiones eritematosas, que pueden ser algunas atróficas, las lesiones blancas, adherentes a la mucosa bucal y a la lengua, también la quelitis angular, que se va a presentar a nivel como fisuras, van a ser dolorosas, todas estas a nivel de las comisuras labiales, y otros síntomas, como hemos visto, el ardor, esa alteración del gusto, la irritabilidad, y a nivel de los niños o en los neonatos pueden presentar ese rechazo por la alimentación. Y dentro de las complicaciones que pueden desarrollar puede ser disfagia, la pérdida de peso, el mal estado general si es que afecta la orofaringe o el esófago. Por favor. En cuanto al manejo, puede ser de dos tipos, tanto no farmacológico y como farmacológico. Dentro del no farmacológico, lo primero es corregir los factores de riesgo. Por ejemplo, en caso de la diabetes mal controlada, habría que controlarla, mejorar la higiene bucal, retirar la prótesis dental mal colocada, también mantener una buena hidratación y evitar el tratamiento prolongado de los antibióticos y también evitar el tabaquismo. En caso de la terapia farmacológica, aplicamos terapia antifúngica a nivel local con nistatina oral, también con enjuague, con bicarbonato, y a nivel sistémico con fluconazol, de 100 a 200 miligramos vía oral. Y en pacientes que sean resistentes, podemos utilizar itraconazol, voriconazol, posaconazol. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasando a la candidiasis es a nivel esofágico. Esta es la causa más frecuente
de esofagitis infecciosa, que representa aproximadamente el 88% de los casos. Luego le sigue el virus de herpes simple, el citomegalovirus. Entonces, la candidiasis esofágica es una infección fúngica que se va a dar a nivel del esófago, que va a ser producida principalmente por la Candida albicans, que es su agente causal más frecuente. Y esto lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, con SIDA, con diabetes, y también por el uso prolongado de antibióticos, también por el uso prolongado de corticosteroides y en personas mayores. Dentro de las causas, la Candida albicans, pero también podemos encontrar otras especies como el Tropicalis, el Crusei, el Glabrata y el Parapsilosis. Y dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar a personas con SIDA, el uso prolongado de antibióticos, la diabetes, la edad avanzada, el uso de inhibidores de la bomba de protones, que va a aumentar el pH a nivel gástrico y por lo tanto va a favorecer el crecimiento de la cándida. También el tabaquismo como otro factor de riesgo. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar las principales, que son la disfagia, que va a haber una dificultad para tragar, la oinofagia, ese dolor, también puede presentar dolor retroesternal, como una sensación de dolor, y síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, acidez estomacal y pérdida de peso. Algunos pacientes también pueden ser asintomáticos o también pueden presentar síntomas leves. Dentro de su diagnóstico, la primera sería la endoscopía digestiva alta para poder visualizar las placas blancas que van a estar adheridas en la mucosa del esófago. También tenemos la biopsia o cepillado esofágico para identificar las hifas de la cándida mediante la tinción de eosina. Y en cuanto a la endoscopía digestiva alta, una vez realizada, podemos hacer la clasificación de COTSI, que es evaluar la gravedad de la infección, según la apariencia de la endoscopía. Puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. En caso del grado 1, vamos a observar pocas placas elevadas, menos de 2 milímetros, no vamos a encontrar edema ni tampoco ulceración. En el caso de grado 2, vamos a encontrar múltiples placas elevadas, mayor de 2 milímetros, sin ulceración, y en el grado 3 vamos a encontrar placas lineales, nodulares y confluyentes. Y en el caso del grado 4 vamos a encontrar placas con friabilidad y también con un poco de estrechamiento del lumen. Dentro de su tratamiento, se le da fluconazol oral de 200 hasta 400 miligramos por día durante 14 hasta 21 días. Y también puede ser intravenoso con 6 miligramos por peso por día en caso grave o cuando se puede administrar por vía oral. Otros tratamientos alternativos con itraconazol, voriconazol y caspofungina. La siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la gastritis por cándida. Bueno, la gastritis por cándida es una infección fúngica, ¿no? Del estómago causado principalmente por Candida albicans, pero tan igual como la anterior, también puede implicarse otras especies como la Candida glabrata o la Candida tropicalis. En cuanto a ellos, saber que aparece en pacientes inmunocomprometidos o con alteraciones de la misma mucosa gástrica. En cuanto a epidemiología, está relacionado, como decía, a estados de inmunosupresión, como el VIH, quimioterapia o corticoterapia prolongada, diabetes, trasplantes o desnutrición severa. Y también en pacientes con un tratamiento antibiótico prolongado, ¿no? Que va a alterar obviamente la flora bacteriana en ellos, en estos pacientes. En realidad es infrecuente y tiene una prevalencia mundial entre 0.5 y 1.5% en pacientes inmunocomprometidos, y lo que encontramos en reportes peruanos era que incluso llegaba a ser menos del 1%. Siguiente.
Siguiente. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no tiene una clínica característica, simplemente un dolor epigástrico o ardor en tipo dispepsia. También hay náuseas y vómitos. Bueno, se asocia también a baja de peso, por ende también la baja de apetito. Y en casos severos encontramos hematemesis o melena. En cuanto al diagnóstico, lo que vemos, igual que el anterior caso, también es, o sea, que la candidiasis esofágica, una endoscopía digestiva alta va a ser como nuestro gol estándar para esta patología, donde vamos también a ver placas blanquecinas y pseudomembranas irregulares sobre lo que es la mucosa gástrica. También nos ayuda o nos es útil una biopsia y cultivo micológico que también confirma el diagnóstico y se observan las hifas en la mucosa. También, bueno, hay una tinción que es la que está en el inferior derecho, que es la tinción PAS o de Grocott, para visualizar lo que son las estructuras fúngicas, ¿no? Como se pueden ver en la imagen. Siguiente. Ahí. Y finalmente el tratamiento de elección es el fluconazol a dosis de 200 a 400 miligramos por día de 2 a 3 semanas. Bueno, ante resistencia podemos usar el traconazol o fotericina B, ante resistencia con el fluconazol. Y bueno, tratar la causa subyacente, ¿no? Que sería mejorar la inmunidad en estos pacientes inmunocomprometidos que ya se asocia a esta patología y suspender los antibióticos que no sean necesarios o que no ayuden a mejorar la clínica del paciente. En los casos leves y localizados solo basta con terapia oral, pero en pacientes graves ya se puede optar por lo que es la vía endovenosa. Siguiente. Y pasando al último capítulo de candidiasis, vamos a hablar de candidiasis peritoneal, que es una infección fúngica del peritoneo, también producida por especies del género Candida, como la albicans, la glabrata y la parapsilosis. Este tipo de candidiasis es principalmente secundario a una cirugía abdominal que lo va a llevar al paciente a presentar este tipo de candidiasis por perforación de víscera hueca o diálisis peritoneal. En cuanto a la epidemiología de esta candidiasis peritoneal, al ser una peritonitis secundaria, llega a ser como del 10 al 20% de pacientes. Y es frecuente en estos pacientes con inmunosupresión. En cuanto a la mortalidad, se dice que llega a ser del 40 al 60% cuando no hay un diagnóstico oportuno, bueno, o a tiempo, y el tratamiento también va a ser tardío, llega a ser bastante mortal esta patología, así que no se actúa a tiempo. Siguiente. En la clínica de esta candidiasis peritoneal tenemos una fiebre persistente, un dolor abdominal difuso, distensión abdominal, náuseas, vómitos y hilio paralítico. Y en pacientes que ya estén en diálisis peritoneal, lo que se evidencia es un líquido dializado turbio, también fiebre y malestar general en él. El diagnóstico, en este caso, tenemos el cultivo de líquido peritoneal, la tinción de Gram o tinción Paz-Grocott, como también estaba en la gastritis por cándida. Y lo que encontramos en la diálisis peritoneal es un recuento celular elevado, más de 100 leucocitos con predominio de neutrófilos. Y también podemos valernos de la tomografía abdominal para lo que son descartar colecciones o alguna perforación que exista a ese nivel. Siguiente. Y el tratamiento es tan igual como el anterior, fluconazol, dosis un poco más altas, de 400 a 800 miligramos por día, y antirresistencia igual a fotericina B o equinocandinas, como la caspofungina o la micafungina, ¿no? Y también la duración es de 14 a un mes, entre 2 a 4 semanas. Siguiente. Y pasamos al sarcoma de Kaposi. Bueno, el sarcoma de Kaposi es un tumor vascular maligno de origen endotelial que está asociado al herpesvirus H8 cuando compromete el tubo digestivo y se denomina sarcoma de Kaposi gastrointestinal, ¿no? Suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos, especialmente asociados a un VIH-Sida avanzado. En este caso, a nivel mundial,
el sarcoma de Kaposi es el más frecuente, que esté asociado al VIH. Predomina lo que son sexo masculino en edades entre 20 y 50 años con infección crónica por VIH. Y interesante en este caso es que manifestaciones gastrointestinales sí van a tenerlas y es un aproximado entre el 40 y 60% de estos pacientes que presenten sarcoma de Kaposi. Siguiente. Y existen cuatro formas epidemiológicas en este sarcoma de Kaposi. Tenemos el epidémico, el iatrogénico, el endémico y el clásico, ¿no? En este caso, el epidémico, lo que vamos a tener es lesiones cutáneas en extremidades, tronco y cara. Lesiones mucosas en un 20% y compromiso visceral en un 15%. El conteo de CD4 va a ser bajo en ellos y generalmente va a ser indolente, sin embargo, las lesiones viscerales son agresivas. En el iatrogénico hay lesiones cutáneas no mucosas, muy raro va a ser las lesiones que sean en víscera. El riesgo en ellos va a ser que en pacientes con trasplante de órgano sólido. Y la progresión que tiene esta forma epidemiológica va a ser localizado más que nada en compromiso visceral, mejora con cambio de la inmunosupresión. En el endémico se presenta básicamente en edades tempranas, en niños, y se aprecia como adenopatías o un linfedema con historia agresiva de crecimiento tumoral. Pacientes en riesgo, África subsahariana y seronegativos para VIH. Y finalmente, la forma clásica se presenta la clínica en los miembros inferiores con pocas lesiones. Y acá sí hay compromiso visceral. Esto se da, los pacientes en riesgo van a ser los adultos mayores, más en hombres que en mujeres. Y la progresión va a ser indolente con pocos casos de enfermedad diseminada. Siguiente. Hablando un poco de la fisiopatología, ¿no? Básicamente lo que está en el texto es la imagen, el primer contacto sexual y el virus infecta las células endoteliales y linfáticas, permaneciendo lo que es en fase latente bajo control inmunitario. Luego, en estos pacientes con VIH o linfopenia CD4, se va a dar lo que es una reactivación viral, expresándose en proteínas como la leuquina 6, que van a promover proliferación celular y resistencia a apoptosis. Ahí tenemos la proteína TAT luego, o sea, más abajito, que va a potenciar esos efectos al estimular factores angiogénicos y citoquinas inflamatorias. ¿Y cuál va a ser el resultado de ello? Una transformación neoplásica de células endoteliales que van a formar lesiones vasculares en estos pacientes y multifocales en piel y en tejido, en tubo digestivo. Especialmente las manifestaciones en cuanto a víscera está en el estómago y el tubo de Siguiente. La clínica de los pacientes con sarcoma de Kaposi, la mayoría van a ser asintomáticos, van a empezar con lesiones en piel, ¿no? Como se pueden ver ahí, van a ser lesiones rojas, moradas o marrones, y principalmente en piernas y pies. Y cuando existan síntomas, lo que se van a presentar a nivel gastrointestinal va a ser un dolor abdominal o epigástrico, náuseas, vómitos, hematemesis o melena, y pérdida de peso, pérdida del apetito, también diarrea. En casos avanzados ya va a haber una obstrucción intestinal. Se dice que también el sarcoma de Kaposi, oral o craneofacial, va a ocurrir en un 40-60% de los pacientes con SIDA, ¿no? Ahí está en la imagen que está inferiormente, que de un 40-60% se presenta el sarcoma de Kaposi oral. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, tan igual como los anteriores, gol estándar una endoscopía digestiva alta o una colonoscopía que también nos puede ayudar para ver las lesiones. Las lesiones son igual, violáceas o rojizas, planas, nodulares o ulceradas. Ahí se pueden ver imagen también de ello. Una biopsia también es útil y estudio histopatológico. Y también la tomografía o resonancia abdominal, ¿no? Como se ve en imagen, que va a ser útil para evaluar la extensión que va a tener la víscera. Siguiente. Ya, y también se puede clasificar este sarcoma de Kaposi por estadiaje. Se puede clasificar, en pacientes asociados a SIDA como un buen pronóstico o un mal pronóstico, ¿no?
evaluando lo que es el tumor, el sistema inmune y la enfermedad sistémica. Bueno, el tumor va a ser buen pronóstico si está limitado a piel y a nodos linfáticos y si van a ser planas. El sistema inmune si es que los linfocitos CD4 van a ser mayores a 150.000. Y luego la enfermedad sistémica va a ser si no hay antecedentes de infecciones oportunistas o un MUE. Mal pronóstico en cuanto al tumor va a ser la presencia de edema o ulceración. En el sistema inmune, unos linfocitos CD4 menos de 150, y la enfermedad sistémica, una historia previa de infección oportunista o que ya presente este paciente MUE. Bueno, también hay una estratificación en cuanto a pacientes trasplantados. En este caso se abarcan 4 etapas, siendo la etapa 1 lesiones cutáneas localizadas que van a solamente comprometer una extremidad. En etapa 2, que ya compromete más de una extremidad y que va a ser extensa. En etapa 3, además de ser generalizado, va a haber ya compromiso visceral en piel también. Y la etapa 4, que ya puede presentarse en cualquiera de la clínica de las otras etapas, se pueden presentar en esta. Siguiente. Ya. Sí, y finalmente tratamiento, ¿no? El tratamiento se dice va a ser una terapia antirretroviral. En este caso, el tratamiento de base va a ser restaurar lo que es la inmunidad y muchas lesiones van a regresar espontáneamente. También se habla de la quimioterapia sistémica, indicada solamente si hay compromiso extenso, sangrado o lesiones viscerales. Luego, el esquema en este caso va a ser la doxorubicina, liposomal, la vinblastina o el paclitaxel. El tratamiento local va a ser el control de sangrado o resección de lesiones complicadas mediante endoscopía o cirugía y soporte general en cuanto a corrección de lo que es anemia, analgesia o control de síntomas digestivos. Siguiente. Buenas noches, doctora. Yo voy a comentarlo sobre lo que es el linfoma gastrointestinal. El linfoma gastrointestinal es un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual se va a desarrollar en el tracto gastrointestinal. Ese va a incluir lo que es el estómago, el intestino delgado y el colon, ¿no? El linfoma gastrointestinal representa entre 30 hasta el 40% de los linfomas extraganglionares y del 10 al 15% de los linfomas no Hodgkin. Los linfomas gastrointestinales pueden ser tanto primarios o secundarios, y las zonas más afectadas, en primer lugar, es el estómago, seguido del intestino delgado, y en tercer lugar, la región ileocecal. Las neoplasias linfoides se originan a partir de células B maduras, de células T, y en menos frecuencia las células natural killer o las T extranodales, ¿no? Esto es muy importante porque a partir de eso vamos a poder hacer lo que es la clasificación. Siguiente. Entonces, los subtipos histológicos más comunes, tenemos primero el linfoma tipo MALT, que se conoce como el linfoma extranodal de la zona marginal del tejido linfoide asociado a las mucosas, o en resumido, el linfoma MALT. Este linfoma MALT está asociado a la bacteria Helicobacter pylori. También tenemos el linfoma difuso de células B grandes, o abreviado en DLBCL. En tercer lugar, tenemos el linfoma de células T asociado a enteropatía, el EATL1, el EATL. El asociado a enteropatía tipo 1 va a emerger o va a estar asociado a un contexto de enfermedad celíaca de larga data. Y por último tenemos los linfomas extranodales de células T, natural killer, asociados al virus del Epstein-Barr. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, los linfomas tienen un predominio masculino, con una tasa de incidencia de 2 hasta 3 veces más en hombres que en mujeres. Y según los estudios histopatológicos, la mayoría de los linfomas gastrointestinales son linfomas no Hodgkin, pero ¿de qué linaje? De las células B. Y el linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Y el linfoma también tipo MALT. Siguiente. Bueno, hablaremos ahora sobre la clasificación. Vamos a desglosar un poco de lo que hemos comentado. Empezando con los linfomas de las células B, tenemos a 3 tipos de linfomas. El linfoma difuso de células B grandes. Este es el tipo más común. Puede surgir o parecer de nuevo,
o a partir de la transformación de linfomas de bajo grado, como es el tipo MAL, ¿no? O sea, el MAL puede evolucionar a un linfoma difuso de células B grandes. A grandes rasgos, se puede presentar como un engrosamiento extenso de la pared o como una masa voluminosa. Hablando del linfoma MALT, como comentamos, asociado a lo que es a la bacteria Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo que va a producir en el estómago es irritar crónicamente a las células B y T que se encuentran en la mucosa, y lo cual va a inducir la proliferación de estas células y va a inducir de que las células B se vuelvan autorreactivas y posteriormente desarrollan un linfoma independiente, dependiente de la misma bacteria, ¿no? Este se suele presentar como una nodularidad o una ulceración de la mucosa. Y por último, el linfoma de Burkitt es muy poco frecuente, pero es agresivo. Se presenta en un 2% de todos los casos y tiene 3 tipos. El tipo 1, que es el endémico, usualmente se presenta en áreas del Sahara y está asociado al virus de Epstein-Barr y se presenta en los niños como un tumor mandibular. El tipo 2 está asociado al VIH de larga duración y el tipo 3 es el esporádico, que se presenta con una masa ileocecal en los niños. Siguiente. Y por otro lado tenemos a los linfomas de las células T y natural killer. En esta clasificación tenemos a los linfomas de la célula T asociados a enteropatía. Específicamente se están relacionados con lo que es la enfermedad celíaca y se puede presentar con un engrosamiento de la pared del yeyuno, una ulceración e incluso una posible perforación. Y el último, que es el linfoma epiteliotrópico intestinal monomórfico de células T, antes se conocía como el EATL2 tipo 2. Este afecta al intestino delgado y tiene características similares al EATL, o sea que puede presentarse como un engrosamiento de la pared yeyunal, se puede presentar como una úlcera o incluso puede haber riesgo de perforación. Siguiente. Entonces, los sitios de afectación más frecuentes, como comentamos al inicio, en primer lugar está el estómago en un 65%, seguido del intestino delgado, de un 20 a 30%, y el intestino grueso de un 10 a 20%. El esófago, menos de 1%. Es muy raro que se presente en ese lugar. Siguiente. Entonces, hablaremos un poco más de los sitios de presentación o de afectación de estos linfomas. El estómago va a ser la localización más frecuente del linfoma gastrointestinal primario, ¿no? Incluso representa hasta el 60-75% de los casos. Ahora, de los linfomas más frecuentes que se presentan en el estómago son el de células B grandes y el linfoma tipo MALT, ¿no? Algo muy importante que se han visto en las investigaciones, de hecho, es que el tratamiento de la bacteria, que es el Helicobacter pylori, puede producir la remisión de la enfermedad, pero solo en etapas tempranas. Ahora, estos dos linfomas se presentan con síntomas muy inespecíficos, ¿no? Puede ser dolor epigástrico, anorexia o incluso sangrado. En segundo lugar, el intestino delgado, que era el segundo sitio más frecuente de presentación de estos linfomas. Tenemos al ileum, que es el segundo sitio más afectado, representa un 20-30% de los casos, de los cuales el linfoma de células B grandes también es el más predominante, ¿no? Pero también puede presentarse en el intestino delgado lo que es el linfoma TIT o el EATL, ¿no? Obviamente en pacientes con el antecedente de enfermedad celíaca. Siempre tenemos que relacionarlo el EATL con enfermedad celíaca de larga data. Entonces acá se puede encontrar lo que son lesiones yeyunales o ileales que presentan una obstrucción, perforación o incluso sangrado. Y finalmente el colon y el recto. La afectación colónica es menos frecuente. Sin embargo, el ciego es la localización más frecuente o la cual se afecta más, ¿no? Y esto se comenta porque el ciego es posiblemente, ¿no? Se teoriza de que es más afectado porque tiene un alto contenido de tejido linfoide. El linfoma tipo MAL también se puede encontrar en el recto, especialmente en poblaciones asiáticas. Y esos linfomas colorectales suelen presentarse con hematoquesia, con masas o una alteración en el hábito intestinal, Siguiente. Bueno, hablando del esófago, recordar que era menos del 1% era muy raro, ¿no? Pero también se puede presentar sobre todo en personas inmunodeprimidas o enfermedades inflamatorias crónicas. La región ileocecal también es otro sitio frecuente de linfomas intestinales por la gran abundancia de tejido linfoide que hay en el línea terminal y en el ciego. Y el tipo histológico dominante del linfoma es el linfoma de células B grandes, ¿no?
y se presenta como una masa abdominal o también puede ser como una invaginación intestinal. Y por último, el multifocal, que es poco frecuente, pero obviamente se va a observar en linfomas agresivos o en estadios avanzados de la enfermedad, ¿no? Y por ende se asocia con un peor pronóstico. Siguiente. Bueno, hablaremos de la presentación clínica. Recordar de que las manifestaciones clínicas de estos linfomas son muy variables y muy inespecíficas, ¿no? Lo cual va a dificultar el diagnóstico precoz. Los síntomas van a depender, obviamente, de la localización anatómica, como hemos comentado, el subtipo histológico, de la carga de la enfermedad y la profundidad de la infiltración de la mucosa transmural. Aquí he mencionado tres síntomas generales muy frecuentes que se encontraron en la mayoría de los pacientes. Comenzando con el dolor abdominal, que se ha encontrado en el 50 hasta el 75% de los pacientes. El dolor abdominal se registró en lo que es en la región epigástrica o refería a un dolor periumbilical. Ese dolor era persistente y de tipo cólico y se asemejaba a una úlcera péptica o una enfermedad inflamatoria intestinal. En segundo lugar, tenemos a la pérdida de peso. El 30 hasta el 50% de los pacientes lo presentaban y se atribuía a anorexia o malabsorción o un aumento de la actividad catabólica de las células tumorales. Y por último, la hemorragia gastrointestinal, la cual puede ser oculta o manifiesta, ¿no? Se encontraba en un 30% de los pacientes, se presentaba con una melena o una hematemesis, ¿no? Estas obviamente van a ser más comunes o más frecuentes cuando se afecta el estómago o el duodeno. También tenemos otros síntomas como son las náuseas, vómitos o la saciedad temprana, ¿no? Se comentaba que podría sugerir lo que es una obstrucción luminal o una disfunción de la motilidad gástrica. Siguiente. Acá es una tabla, un cuadro resumen, comparando, ¿no? Por ejemplo, los sitios y los síntomas característicos dependiendo del sitio que se haya afectado, ¿no? Por ejemplo, en el estómago mencionamos que el linfoma de células B grandes o el linfoma MAL se afectaban con mayor frecuencia al estómago, ¿no? Entonces, los síntomas que se han encontrado es el dolor epigástrico, las dispepsias, las náuseas, el sangrado intestinal y la saciedad temprana, ¿no? Ahora, el linfoma de células B grandes puede causar lo que son síntomas sistémicos, ¿no? Los síntomas sistémicos se le conoce o se les comenta que son, por ejemplo, la fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿no? En el intestino delgado, de igual manera, el linfoma de células B grandes, ¿no? Sus síntomas son un dolor vago, diarrea, obstrucción, pérdida de peso, pero comentando un poco sobre el EATL, que es el que estaba relacionado con la enfermedad celíaca, ¿no? Muy a menudo se presenta con una perforación. En la región iliocecal tenemos linfomas agresivos de células B y en los síntomas puede imitar lo que es una apendicitis, ¿no? O puede presentarse como una masa en el cuadrante superior derecho y producir síntomas obstructivos. Y finalmente en el colon, en el recto, tenemos también al linfoma de células B grandes y puede presentarse como hematoquesia, alteración de los hábitos intestinales, incluso tenesmo. Puede imitar lo que es un adenocarcinoma. Siguiente. Y ahora tenemos la clínica según cada tipo de linfoma, ¿no? El MALT usualmente puede ser indolente o también puede ser sintomático, ¿no? Presentar dispepsia, dolor, náuseas. Obviamente está asociado al Helicobacter pylori. Y lo bueno es de que, como está asociado al Helicobacter pylori, los estudios comentan de que se puede erradicar en fases tempranas si es que se hace una terapia de erradicación del Helicobacter pylori. En cuanto al linfoma difuso de células B grandes, este va a ser agresivo, puede presentar un efecto de masa, sangrado, perforación. Los síntomas B son los síntomas sistémicos, ¿no? La fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Este linfoma es de progresión rápida, ¿no? Tenemos el EATL, obviamente que está relacionado con la enfermedad celíaca y puede presentarse como un dolor intenso, diarrea, pérdida de peso, perforación y un curso agresivo. Es de curso agresivo. Y por último, el linfoma extragranular de células natural killer, o T, ¿no? Este es raro, pero recordar que está asociado al virus de Epstein-Barr y se puede presentar como un sangrado gastrointestinal, una perforación, dolor abdominal y a menudo presentan síntomas sistémicos. Siguiente. Siguiente.
Ya. Ahora sí hablaremos del diagnóstico. Hablaremos primero de la endoscopía y la conoscopía, que son herramientas de primera línea y obviamente ambas son vitales para la detección temprana y también para la caracterización de las regiones que pueden mostrar zonas de malignidad, ¿no? Una sugestión de malignidad, por ejemplo, un esófago de Barrett o una metaplasia intestinal. Como mencioné, ambas son de primera línea. Y debemos recordar de que por la endoscopía no podemos hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? La biopsia y la histología van a ser los únicos medios en el cual voy a poder caracterizar definitivamente las lesiones, ¿no? Es decir, es de tipo B o está asociado al Helicobacter pylori, entre otros, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que se pueden encontrar en la endoscopía, ¿no? Una infiltración ulcerada, siguiente. Una masa exofítica, unos pliegues gruesos hipertróficos, siguiente. Hiperemia, erosiones, ¿no? Alteraciones básicamente de la mucosa, ¿no? La mucosa hiperémica y irregular, ¿no? Siguiente. Bueno, el diagnóstico, hablamos de la tomografía, de la PET tomografía y la resonancia magnética. Obviamente estas son las modalidades preferidas para el diagnóstico de linfomas gastrointestinales y el PET scan es la técnica principal para lo que es la estadificación, ¿no? En cuanto a la histopatología y la inmunistoquímica, estas son muy importantes ya que me van a ayudar a lo que es la definición, ¿no? O tipificar el tipo de linfoma que estamos ante, ¿no? También es útil para lo que es el pronóstico, ¿no? Y también mencionan lo que es útil para las decisiones sobre el tratamiento o el manejo del paciente. Siguiente. En cuanto a la estadificación, tenemos 4 estadios. El estadio 1 es un tumor confinado al estómago. Es una lesión única o múltiple, pero no contigua, ¿no? Ahora también tenemos el estadio 1, E1 y el E1-2. El 1 es la infiltración limitada a la mucosa, a la submucosa, y el 2 es la infiltración a la muscular propia, subserosa o serosa. El estado 2 o estadio 2, ahora el tumor está confinado a la pared gástrica, pero hay compromiso ganglionar, ¿no? El 2 y hay un compromiso ganglionar. Ahora, también se puede subdividir el estadio 2 en 1 y 2. El 1 es local, 2 distal, ¿no? Para resumir. El 1 afecta a los ganglios perigástricos, alrededor del estómago, y el distal, obviamente, puede afectar los que son los ganglios paraórticos, los mesentéricos, los pélvicos e incluso los inguinales. El estado 3, hay un compromiso de los ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4 es un compromiso sistémico, o sea que también puede afectar lo que es el hígado, la médula ósea. Siguiente. Entonces, hablando un poco del estadio, hablaremos así brevemente sobre lo que es el manejo. El estadio, ¿no? Si es 1-1, puede involucionar, se puede hacer con medidas de control, ¿no? En caso de que sea asociado al Helicobacter pylori, los estudios demuestran que la replicación de la bacteria en etapas tempranas puede evitar, ¿no? la continuación del linfoma, que el linfoma siga desarrollándose. En caso de que no involucione, se emplea lo que es la radioterapia o la cirugía, ¿no? Igual en el estadio 2, tanto el 1, el 2, requieren lo que es la radioterapia y la cirugía. El estadio 3 y 4 requieren lo que es la quimioterapia y obviamente evaluación, ¿no? Y ahí decidir, ¿no? Si es que se aplican medidas de control o radioterapia y cirugía, ¿no? Pero el primer paso de todos los estadios siempre va a ser lo que es la erradicación del Helicobacter pylori, en caso de que este sea asociado, ¿no? Siguiente. Bueno, hablaremos del manejo de cada uno de los linfomas, brevemente. Los linfomas gastrointestinales primarios van a abarcar un grupo de neoplasias de células B y las T, el cual el tratamiento óptico se va a basar en la combinación histológica y el sitio anatómico, ¿no? Debemos hacer esa correlación, ¿no? El tipo de linfoma que tengo y el sitio que está afectando. Pero el manejo actual que se sigue, hay un modelo escalonado que consiste primero en la erradicación del Helicobacter pylori, en segundo la radioterapia y en tercer lugar la quimioinmunoterapia con preservación de órganos. En cuanto al manejo del linfoma asociado, de células T asociada a enteropatía, este va a ser el linfoma más letal. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que la inducción con antraciclina y etopósido, seguido de un trasplante de células madre, ha duplicado la supervivencia hasta 3 años en comparación a la quimioterapia sola. Siguiente. Entonces, hablando un poco más de la erradicación del Helicobacter pylori,
¿no? Ese es el primer paso del tratamiento en los linfomas de tipo MALT, ¿no? Porque es el que está asociado. Entonces, se comenta que en el estadio 1, sin propagación, se puede lograrse hasta un 70-90% de la involución del linfoma, o sea que es un gran porcentaje, ¿no? Este debe ser controlado de 6 a 8 semanas después por endoscopía, obviamente con biopsias múltiples, ¿no? Porque la biopsia al final era el método que me ayudaba a comprobar, ¿no? El tipo, o tipificarlo, mejor dicho. En pacientes con estadios 1-1, con Helicobacter pylori negativo, se recomienda efectuar tratamiento antibiótico y la regresión puede ser total o parcial con controles de cada 6 meses. Si hubo regresión y persisten los síntomas, será necesario el uso de lo que es la radioterapia, la quimioterapia o la infusión de anticuerpos monoclonales. Siguiente. Ya. Hablaremos del linfoma de tejido linfóide asociado a mucosa gástrica, el MALT, que ya lo hemos comentado un poco en la anterior diapositiva, ¿no? Las guías actuales van a recomendar lo que son regímenes cuádruples basados en bismuto. Induce o sea, la investigación ha inducido, ¿no? Que reduce una inducción histológica desde el 60 al 90%, siempre y cuando estén en los primeros 2 estadios, ¿no? 1 y 2, o 1 de 2. Y rara vez se requiere terapia sistémica, por ejemplo, el rituximab o la lenalidomida, muestran una respuesta general más del 80% de la enfermedad diseminada o con recaídas múltiples. Y por último, el linfoma difuso de células B grandes. Aquí se emplea lo que es el R-CHOP. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Antes solo se conocía el CHOP, pero ahora he visto que usan el R-CHOP, que la R viene a ser lo que es el rituximab, ¿no? Entonces se emplean lo que son 6 ciclos de R-CHOP y han demostrado que siguen siendo curativos con una tasa de supervivencia de 5 años superiores al 85%, o sea que es un buen pronóstico. Recordad que el linfoma difuso de células B grandes intestinal primario es agresivo y conlleva un riesgo intrínseco de perforación relacionado a la quimioterapia. Siguiente. Ya. Hablando un poco de la quimioterapia, se ha demostrado que la quimioterapia en linfoma MAL se emplea en casos de que no responden a la erradicación del Helicobacter pylori, a la radioterapia o en un estadio avanzado. El tratamiento CHOP consiste en lo que es ciclofosfamida, la adriamicina, la vincristina y la metilprednisolona. Este va a ser uno de los más empleados en linfomas de alto grado, ¿no? Como vimos en el anterior. Y la quimioterapia va a ser útil en el tratamiento de tanto la enfermedad local o la enfermedad diseminada, ¿no? Y esta va a contribuir a obtener mejores resultados. Siguiente. Bueno, hablar un poco del trasplante de células madre, porque también se ha comentado en la exposición, ¿no? Esta va a permitir que podamos realizar o administrar altas dosis de quimioterapia, radioterapia, mediante el reemplazo de células sanguíneas destruidas, ¿no? Entonces, el procedimiento sería que las células madres se congelan y luego del tratamiento se infunden para regenerar las células sanguíneas, ¿no? Y no poder causarle tanto daño al paciente. Siguiente. Ya. Hablaremos del tratamiento farmacológico del linfoma tipo MALT, ¿no? En el estadio 1, con el Helicobacter pylori demostrado sin masa exofísica gástrica, se emplea lo que es la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas por 7 días, la claritromicina también, 500 miligramos cada 2 horas por 7 días, y el omeprazol, 20 miligramos por 14 días. En caso de que sea un estado 1 con fallo de antibioterapia o Helicobacter pylori no demostrado, se plantea lo que es el tratamiento quirúrgico, o si no, una gastrectomía total, o si no, el famoso CHOP por 6 meses. Y en caso del resto de situaciones, se tratará como los demás linfomas no Hodgkin de bajo grado. Siguiente. En cuanto a la cirugía gástrica puede ser por una resección parcial o total, y era considerada como el tratamiento de elección de un linfoma gástrico. Actualmente, con el seguimiento a largo plazo, se observó que el 60% de los pacientes tenían una recurrencia luego de la cirugía, ¿no? Asimismo, se pueden asociar a complicaciones tardías. En los linfomas avanzados, la cirugía requiere el complemento de la radioterapia, ¿no? Y principalmente de la quimioterapia, en caso de que sea un linfoma diseminado. Y el tipo de cirugía va a depender del lugar del cuerpo donde se forma el linfoma, o sea, de la zona afectada, ¿no? Por ejemplo, una esplenectomía, si es un linfoma de zona marginal del vaso, o una incisión local, mal, o linfoma de células de intestino delgado, ¿no? En caso de que afecte al intestino delgado. Siguiente. Y bueno, para concluir la exposición,
Recordad que la candidiasis esofágica es la principal causa de esofagitis infecciosa, destacando a la Candida albicans, ¿no?, como el agente etiológico predominante. La aparición de la Candida albicans se va a asociar de forma directa con estados de inmunosupresión, ¿no?, o un uso prolongado de antibióticos o de corticosteroides o incluso de enfermedades sistémicas debilitantes, lo que resalta su importancia clínica en pacientes vulnerables. Tanto la candidiasis peritoneal como la gastritis por cándida son formas graves de infección fúngica oportunista que surgen a partir de reacciones locales o sistémicas de la inmunidad. El pronóstico de ambas va a depender de lo que es el diagnóstico precoz, del control del foco infeccioso y de un uso adecuado de antifúngicos sistémicos como el fluconazol o las equinocandinas, ¿no?, como se ha comentado en la exposición. Y finalmente, el sarcoma de Kaposi asociado a VIH ejemplifica cómo la inmunosupresión profunda facilita la reactivación viral y la transformación neoplásica endotelial, por lo que la terapia antirretroviral oportuna sigue siendo la intervención más efectiva para prevenir y controlar su expresión gastrogenital. Siguiente. Esa es la bibliografía de lo que hemos empleado. Muchas gracias por su atención. Bueno, está hablando sin micro, eso es todo. Sí, otra. Esto. Bueno, entonces, entre mañana, pasado mañana y el jueves, les voy a dictar las 2 clases, ¿ya? Sí. Entonces, nos estamos despidiendo esta mañana. ¿Qué hora es? Ya son las 11. Sí, porque pensaba que podía hacerse la otra, pero ¿sabes qué? Ya son las 11. Y entonces, o mañana o pasado o el jueves se dan las otras 2. Entonces, hasta mañana y a leer bien lo que han hecho. Está bien el seminario. Ya nos vemos. Hasta mañana. Sí, sí, por favor. Ya.